pasamos a la última ponencia, que es la de la profesora Milagros Romero Samper, que ha sido titular de Titis, Caballeras y Corsetes, buceando los Price Papers, para cerrar el seminario pues con lo que lo abrimos. Entonces, para mí es un honor poder presentar a la profesora Romero Samper, ya que es mi directora de tesis. La profesora Romero Samper es profesora titular en esta universidad. Es experta en siglo XVIII, pero como historiadora siempre ha destacado por una versatilidad muy amplia, tanto en temas como en temáticas, ya que también ha trabajado y cultivado la historia contemporánea de España, tanto a nivel social como a nivel político. Entonces, sin más, le doy la palabra y dispones de 30 minutos. Procuraré ser breve dada la hora, porque ya va siendo hora casi de tomar unas tapas, digamos tapas documentales y tapas gastronómicas, a bit of gastronomic and documental tapas to end. Unas tapas, bueno, pues que he recolectado en los Price Papers, en una especie de sabroso picoteo durante mi estancia a finales de junio, pero que podía haber picoteado perfectísimamente en cualquier otro de los muchos archivos que nos han presentado hoy su abundante documentación, ¿no? Estas tapas pues tienen relación con el mundo de la ciencia, de la extensión del conocimiento científico, de las ciencias naturales y cómo se difunden hacia la sociedad y en la moda, y de ahí alusión a los titis, a los monos. Tienen relación con el mundo de la guerra y de las mentalidades que operan y los detalles y la gente de a pie, y de ahí las cabelleras de los indios, y tienen relación pues con el variopinto mundo de los corsarios, que ya hemos visto que tenía muchísimo que ver en toda esta época, ¿no? Los titis me los he encontrado en esta carta de doña María Azúcar, que con este dulce nombre escribe su encargo al capitán del Salazar, del San Juan Nepomuceno Mercante, no de guerra. Era un nombre muy frecuente en los navíos españoles, tanto mercantes como de guerra. En realidad era un paquebote armado en corso, y doña María, bueno, el capitán lleva varias listas de encargo, y una de ellas es esta que pueden ver a la derecha, de doña María Azúcar, que le pide que le traiga de La Habana a Cádiz un cardenal, una mariposa, un azulejo, un loro, un tití, una jardilla, un como tú y un como yo. ¿Qué es el como tú y el como yo? No lo sé, lo que era el azulejo, etcétera, lo vamos a ver ahora. Y otro señor pues le pide un trocito de tela que adjunta en el papel, y cuya muestra pueden ver ahí a la izquierda, ¿no? La cuestión de los monos pues estaba muy de moda. Desde el siglo XVII hay un género pictórico que se llama la singerie, en francés las monerías, podríamos decir. Bueno, el modo tiene un simbolismo pues reflejando la naturaleza bestial del ser humano, su lujuria, sus vicios. Se presta también a la caricatura de las costumbres de la época. A la derecha tenemos un cuadro inglés que podríamos traducir con el refrán castellano: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No, el mono que ha visto mundo, pero sigue siendo un mono a pesar de todo. Hay numerosas series con burlescos de este tipo. Y aquí tenemos los pajaritos, estos mariposas, no eran mariposas, pájaro mariposa, el azulejo, el cardenal y otros diferentes. No he identificado cuáles serán el como tú y el como yo. Si alguien lo hace, pues por favor que me lo diga, por me he quedado con la intriga, ¿no? Evidentemente,
evidentemente aquí tenemos varios fenómenos detrás, es decir, al llegar al Nuevo Mundo hay una serie de descubrimientos científicos, de nuevas especies animales, hay una labor de los naturalistas detrás, hay una difusión de este conocimiento, hay una tarea de captura de ejemplares, de su transporte a Europa, tanto para las colecciones de los profesionales como de los aficionados. Y aquí entroncando pues con la historia de Isabel y de la familia real española, pues tenemos diferentes cuadros de infantitas, de hijas o de nietas de Carlos III de España, con una jaula con pajaritos, ¿no? Entonces, ¿por qué son especialmente apreciados los pájaros? En un compendio de la historia natural de Buffon, pues nos dice, bueno, pues porque son con su lenguaje, la forma más estrecha y dulce, mucho más que los monos, que al fin y al cabo resultan un poco desagradables, y encima además los loros pues hablan, su habla es a veces más agradable por el placer que causa, recrea, divierte y entretiene. En la soledad sirve de compañía, en la conversación hace de interlocutor. Bueno, si lo pensaba así, responde, llama, acaricia, ríe, expresa los acentos del afecto y remeda la gravedad de una sentencia. Entre otras muchas cosas, por un artículo del profesor Gómez Centurión, sabemos que en Palacio existía el cargo de pajarero, y que en una ocasión fueron necesarias ni más ni menos que 13 personas para transportar todo el cargamento de pajaritos que venía de La Habana, de diferentes sitios de España, de Cádiz hasta Madrid, hasta el Palacio Real. O sea que aquello debía parecer verdaderamente una jaula, el Palacio Real de Madrid. Carlos III incluso mandaba pajaritos a sus hijos en Italia regularmente, ¿no? Y se conserva también la correspondencia. Los pájaros naturalmente se convierten en un status symbol, en una señal de lujo. Por eso doña María Azúcar de Cádiz pedía todos estos pajaritos, porque si los tienen los reyes de España, yo también quiero, para demostrar mi poderío, no solo para que hagan bonito en mi salón y demostrar a las visitas qué bien me va en esta vida y cuánto dinero tengo, ¿no? Sino que era, digamos, la corona, la monarquía la que marcaba la pauta. Era un símbolo de lujo, y pese a que en esta época hay muchas críticas contra el lujo, pues tenemos a un ilustrado español como Valentín Foronda, en 1784, quien, defendiendo la creación de una compañía de Filipinas, de lo que hemos hablado antes, pues dice estas cosas: bueno, que estos asilvestrados digan lo que les dé la gana, ¿no? Dejemos a los filósofos que discutan entre sí si estas nuevas urgencias son o no útiles a la felicidad de los hombres, y si el samoyedo o el siberiano, que tienen una subsistencia dudosa, que no tienen vestidos que los liberte de las injurias del aire, que están metidos en una cabaña infecta, llena de humo, que no tienen por alimentos sino carnes o peces medio crudos, por cama un montón de moho o de juncos, por adornos un collar de vidrio o de conchas, y por diversión algunas pipas de tabaco, son más dichosos que los que disfrutamos de las delicias que nos ofrece el Asia. Lo seguro es que los hombres jamás oirán para divertirse a los que piensan de este modo, ¿no? Entonces ya pueden venir diciendo que qué bien la vida campestre, que qué bonita la vida en la naturaleza, que qué bonita la vida de los salvajes, que viva el lujo y quien lo trujo, ¿no? Claro está, ¿de dónde venía esta afición? Pues de señores coleccionistas profesionales, como estos que he puesto aquí. El de la izquierda era Vincencio de Lastanosa, que ya en Huesca, en el último cuarto del siglo XVII, subrayo esto porque
tiene muy mala fama, ese siglo XVII, pues tiene un gabinete de historia natural, un gabinete de curiosidades, por ejemplo, pues ese colmillo de elefante tallado que aparece a la izquierda, o estas colecciones de conchas y de corales, pues arreglados de una forma muy barroca, pero tenía hasta incluso su jardín botánico y su pequeño jardín zoológico, repito, en su finca de Huesca, en la España profunda, en el Reino de Aragón. Entonces, esto contradice un poco esa imagen de esa decadencia española, de esa ignorancia tan oscura y tan profunda, etcétera. Naturalmente, pues después de él habían venido unos señores mucho más profesionales, como Pedro Franco Dávila, natural de Guayaquil, en el actual Ecuador, bueno, pues que fue reconocido por diferentes academias europeas. Ahí tenemos el certificado de la Academia de Dresden, y que tenía ejemplares, pues como ese fósil de pez que vemos abajo. Fue uno de los primeros que hipotizó sobre el origen de los fósiles, y donó este gabinete de historia natural, que sirve de base al actual Museo de Ciencias Naturales de Madrid. El Museo de Ciencias Naturales se construye con las colecciones de este señor. El conde de Floridablanca también tenía las suyas, es decir, no era ningún fenómeno extraño. Conclusión: todos aquellos esfuerzos, todas aquellas expediciones científicas innumerables calaron, tuvieron una repercusión real en la sociedad. Y esto lo podemos ver por una pequeña cartita en un barco apresado. La gente tenía esta curiosidad científica. Pasemos al tema de las cabelleras. Y aquí nos encontramos con un personaje como Bernardo de Gálvez a la derecha, y a la izquierda su tío don José de Gálvez, que era el veedor, el visitador de Nuevo México, al cual él pues va informando. Los Gálvez eran pues toda una dinastía de origen malagueño, y digamos que el de la izquierda era el tío Pepe, ¿vale? Don José era el patriarca, el que colocaba a todos en sitios clave. Hay diferentes manuscritos que relatan las campañas de Gálvez durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Y bueno, pues lo interesante es que el documento que yo he encontrado en los Price Papers difiere de otros que han sido publicados y que están, pues entre otros sitios, en la Biblioteca Nacional y en el Archivo de Indias. Por poner un ejemplo, en el documento más trabajado, se menciona en una tesis doctoral sobre Gálvez, pues es Gálvez en persona el que escribe sobre el comienzo de la campaña, sobre el huracán al que tuvieron que enfrentarse, y lo dice en estos términos: sobrevino un huracán tan violento que en menos de 3 horas hizo perecer todas las embarcaciones, entre las cuales se fueron a pique las galeotas y lanchas cañoneras que habían hecho construir para la defensa del río, resultando muchas casas de la villa caídas, las habitaciones de 20 leguas al contorno, está hablando de Nueva Orleans, arruinadas, los víveres perdidos, arrancados los árboles, los hombres consternados, sus mujeres e hijos esparcidos por los campos desiertos a la inclemencia, la tierra inundada y en el río todo sumergido, igualmente que mis recursos, auxilios y esperanzas. Bien, pues el informe que me he encontrado yo en los Price Papers, escrito por Maximiliano Maxent, teniente de granaderos y creo que cuñado de Bernardo de Gálvez, lleva fecha mucho más temprana, de 6 de octubre de 1779, y es menos melodramático, no habla de las esperanzas, los auxilios, etcétera,
pero es mucho más preciso. El día 18 de agosto hubo en la Nueva Orleans un huracán que duró 6 horas, tan fuerte que en el espacio de 21 leguas de ambas orillas del expresado río arrasó todos los sembrados, arrancó todos los árboles frutales y muchos del bosque, echó a tierra la mayor parte de las casas de campo y algunas de la ciudad, destechando casi todas las embarcaciones que estaban en el río, vararon o zozobraron, siendo de este número una fragata americana de 20 cañones y otras 3 marchantes, de las que se ahogaron 27 personas. Había también 2 galeotas y 4 lanchas cañoneras que el referido gobernador, es decir, Bernardo de Galvez, hizo construir para la defensa del río, de las cuales la galeota grande y las 4 lanchas se fueron a pique y la otra varó, etcétera, etcétera. Como veis, pues nos ofrecen muchos más detalles también sobre la capacidad política de Galvez para lograr que los habitantes británicos de la Luisiana pues no se levantaran en armas con sus negros y con los indios aliados, porque eran mucho más numerosos. Aquí tenemos pues el mapa de esta campaña por Manchac, por Baton Rouge y por Natchez, que es la que describe este pequeño informe. Y lo más sorprendente es que la víspera de atacar el fuerte de Manchac aleccionó a sus tropas y milicias compuestas de paisanos para que no hicieran daño a los habitantes y a los enemigos que se rindiesen, proscribiendo el pillaje, pues convenía al honor de todos el hacerse la guerra noblemente. Y esto mismo, texto de la derecha, hizo interpretar a los indios, añadiendo que no pagaba cabelleras, que si querían tenerle contento debían olvidar la crueldad a que en sus guerras estaban acostumbrados, que el que no tuviese intención de obedecerle podía volverse, y que si se comportaban según les prevenía les recompensaría doblemente. Todos respondieron que obedecerían gustosos sus órdenes y manifestaron con aclamaciones de viva el rey que harían con valor el ataque. A la izquierda tenemos la práctica de arrancar cabelleras, eran pagadas, en este caso se ve un oficial inglés para contar el número de víctimas, era como les pagaban, ¿no? Por eso Galvez está diciendo yo no pago cabelleras. Y no solo eso, sino que después del ataque, prosigue el informe, los indios que matan siempre hasta los niños de sus enemigos, por complacer al general, no hicieron mal a nadie, y como algunas familias al primer ruido se habían retirado al bosque, de allí las traían cargando los indios en sus brazos a los niños que presentaban al gobernador, de que los mismos ingleses han quedado sumamente admirados y contentos, siendo esto causa que todos se han mantenido en sus habitaciones o casas de campo, presentando juramento de fidelidad a España. ¿Qué pasa aquí? Y por último, pues vamos a hablar de nuestros queridísimos corsarios de forma muy breve, ¿no? En el listado que me proporcionaron de Mamanda and Company, pues figuraban oficialmente 13 corsarios británicos, 3 españoles, pero hay que añadir los 5 que llevaban una comisión con 14 o incluso 30 cañones, como el San Rafael, alias la Princesa, de la Compañía de Caracas. Iban fuertemente armados los de la Compañía de Caracas, aunque no tuvieran patente, o no lo parecía. Por ejemplo, el Santo Domingo llevaba 10 cañones, San José, alias el Coro, 10, el San Bruno, de San Sebastián, 26, el San Carlos, también de San Sebastián, llevaba 32, y Nuestra Señora de la Concepción de La Guaira llevaba 10. Casos concretos, pues el que vemos aquí es una patente de corso entregada a José de Salazar, el mismo que tenía el encargo de llevar el mono y los periquitos para doña María Azúcar. Bueno, pues este mismo era un corsario, no pasaba nada, Entonces llevaba esta patente de corso él, pues como muchos otros, es que casi todos desdoblaban sus funciones, ¿no?
Esto es todo, como ven, en el contexto de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Tenemos otro que es interesantísimo, Juan Bautista Cifre, del Baptista o Bautista, el nombre pues llamado como él, pues que era un barco relativamente pequeño, 30 toneladas, pero que llevaba 20 cañones, ¿no? Y sobre todo iba cargado con dólares de plata. Fue capturado cerca del Cabo San Vicente, y lo más curioso es que no solo llevaba patente de corso, sino llevaba patente de La Habana y también pasaporte francés de Santo Domingo, y también, aquí está, la patente de corso del Congreso de los Estados Unidos. Ven en el Congreso los delegados de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, se lo pasaba fenomenal. Y otros casos, pues que demuestran, por un lado, pues la verdadera globalización de la monarquía hispana, la diversidad de funciones de estos marinos, pues es el de otro barco, San Juan Nepomuceno, otro mercante con este nombre, cuyo capitán era Antoine Arnaud. Antoine Arnaud, pues, que era natural de La Rochelle, de La Rochela, en Francia, es decir, es francés, pero llevaba viviendo en Nueva Orleans 7 años y se declaraba súbdito del rey de España, ¿vale? Entonces, navegaba bajo bandera española cuando fue capturado por el Santa Margarita, otro barco de guerra británico de origen español. Era el mismo Santa Margarita español que había sido capturado 2 años antes. Enseguida pues se reciclaban, ¿no? Entonces Arnaud pues llevaba pliegos y cartas del Real Servicio, que, bueno, pues como ha dicho alguien antes, cuando era el caso, tenían orden de arrojar al mar la correspondencia oficial, por lo menos de destruir la documentación, porque en esa documentación podía ir la derrota de este barco. Si lo capturan los enemigos, ya saben por dónde van a pasar el resto de los barcos y de los convoys, por eso era material literalmente top secret, ¿vale? Y este caso de Arnaud pues me hace preguntarme si pasaría a servir bajo bandera estadounidense después de la cesión de Luisiana a Napoleón en 1803 y de su venta a los Estados Unidos de América, ¿no? Y su vida, pues como la de otros, merecería sin duda una película, una serie o varias de televisión, y es una muestra de todo lo que los Price Papers y los archivos con documentación nos pueden ofrecer. Muchas gracias.